Bienvenidos a un episodio muy especial de entrevistas en Existen Verdades Absolutas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un personaje muy especial y como estás viendo, se va a tener que mantener de manera anónima, ya que estamos hablando de uno de los conflictos más complicados, polémicos y difíciles que hay en la historia. Y este es el conflicto de Israel con los miembros terroristas de Hamás en la Franja de Gaza. El día de hoy tenemos el gusto de poder tener como invitado a un soldado de uno de los batallones más importantes del ejército israelí para que nos comparta por dentro de qué se trata, cómo se ha vivido esto en Israel y realmente si mucho de lo que se platica en los medios en cuanto a las acusaciones relacionadas con el trato de Israel hacia los palestinos en la Franja de Gaza, qué tanto de eso es real, qué tanto de eso es ficción. Y mucho lo que me importa es la opinión de nuestro queridísimo soldado que tenemos el día de hoy y además toda la experiencia, ya que él estuvo presente y ha estado presente durante esta guerra dentro de la Franja de Gaza. Dani, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Frank. Obviamente vamos a mantener, el nombre es Daniel, pero el apellido por temas de seguridad no vamos a poder transmitirlo. Y también por temas de seguridad no vamos a poder seguir con este tema de la cara, de la imagen, pero vamos a disfrutar muchísimo de esta conversación. Daniel, me gustaría que nos platiques un poquito, regresando al principio de esta última guerra que hemos tenido en Israel con la Franja de Gaza, que todo surge el 7 de octubre en Israel hace más o menos 2 años, año y 10 meses, más o menos. Me gustaría escuchar cómo lo viviste tú en Israel esto, cómo les tocó a ustedes como ciudadanos. ¿Cómo fue este comienzo de este ataque terrorista que vivieron ustedes? Sí, mira, nosotros estábamos en casa de mis suegros que viven por Jerusalén. Estaba en la mañana, como a las 6, 7 de la mañana. Ya se estaba empezando a escuchar. Gaza echó misiles a Israel. Rápido empezamos a ver gente que con los coches se estaban ya yendo. En ese momento yo ya entendí que era algo más grande. Ya prendí mi teléfono, porque yo soy reservista en la brigada de Golani. Prendí mi teléfono y vi un mensaje, eran como las 10 de la mañana, de mi mefaker, de mi comandante. Decía, esténse listos, en cualquier momento ya nos van a llamar, está pasando esto y esto. Yo soy una persona religiosa, no importó, ya me metí a ver las noticias. Cada 10, 20 minutos decían 10 secuestrados, 20 secuestrados, tantos y tantos muertos. Cada vez que me metía a ver, subían los números. Y mientras todo esto que te platico ya estamos dentro de los Miklatim, no sé cómo se diría en español. Y ahí pudiendo noticias, esperando a que me llamen para el ejército. Y fue como a las 1 o 2 de la tarde, recibimos un mensaje. El grupo, toda la Mahlaká, que así se dice. Tenemos que ir a la base, que es donde tenemos que ir por nuestras armas, nuestros chalecos, casco, todo lo necesario. Yo estaba en casa de mis suegros, entonces no tenía mis zapatos, que los tengo en mi casa y todas las cosas. En ese momento agarré mi coche con mi esposa, fuimos a casa de mis papás, que viven más por el sur. Alarmas, un caos en toda la calle, gente en el piso, tirados. Yo estaba con mi pistola, tenía una pistola chiquita conmigo todo el tiempo, ya la tenía cargada y listo para lo que tenga que venir, porque estamos escuchando que hay Mejablín, hay terroristas en las calles. Yo estaba ya con la bala en la pistola, le dije a mi esposa, tú manejas para manejar todo. Llegamos a casa de mis padres. Ahí fue mucho drama, también mi esposa, mis papás, mis hermanos, todos estaban ahí. Y de la despedida agarré mis cosas y me fui hacia la base. ¿Cómo consideras que este ataque terrorista del 7 de octubre fue distinto a todas las otras guerras que lleva Israel con la Franja de Gaza? Sí, yo creo que hay 2 cosas que son las más importantes aquí, que es lo que hicieron distinto a las demás. La primera es que estuvieron muy organizados y fue más así. Yo creo, en mi opinión, que si hubieran tenido la oportunidad de hacer lo que hicieron el 7 de octubre hace 2 o 3 o 5 años, lo hubieran hecho. Y se estuvieron preparando muy bien y es por eso que les funcionó, no por otra razón. Todo estuvo muy planificado.
Y la segunda cosa es que no solo gente terrorista estuvo involucrada aquí. Estuvieron involucrados ciudadanos, periodistas. Hay videos y yo vi con mis ojos niños que entraron el 7 de octubre mío de 10, 12, 13 años. No solo terroristas. Niños. Sí. Entonces, esto me gustaría entrar justo a uno de los temas más importantes de esta entrevista. Yo recuerdo haber visto uno de los estudios que salió por ahí de diciembre, 2 meses después de este ataque, de este atentado. Y en las encuestas decían que más o menos el 80-85% de los palestinos en la Franja de Gaza simpatizaban con lo que había ocurrido el 7 de octubre, que estaban a favor. No necesariamente cruzaron, pero estaban a favor. No les molestó el hecho que sucedió esto. Y ahora que mencionas eso, que también entran niños. Yo me acuerdo que había visto uno de los videos donde los niños entraron a robarse bicicletas y a robarse cosas de las casas. Y me llamó mucho la atención. Tú ya estuviste adentro de la Franja de Gaza. ¿Cómo sientes tú este tema del nivel de apoyo por parte de la población palestina, a la que en los medios dicen que son inocentes? Que cabe destacar que a lo mejor y no. Pero justamente lo que hay que entender es cómo ves tú dentro de la población de la Franja de Gaza esta distinción entre la gente inocente, la gente no inocente, terroristas, no terroristas. ¿Cómo lo has visto? Sí. Mira, yo estuve en Gaza 4 meses, dentro de Gaza. Salíamos cada 2 semanas por 24 horas y volvíamos. Los primeros 4 meses de la guerra estuve ahí. Me tocó estar en hospitales, escuelas y casas. Y te puedo platicar, por ejemplo, en la escuela. En nuestro grupo hay gente que sabe árabe, que son los que interrogan, y tenemos gente que sabe hablar árabe. Y estábamos en la escuela y dormimos 3 semanas y abrimos los libros. Y en los libros de los niños de primero de primaria, de todas las edades, era una primaria la escuela, está escrito en los libros cómo tienen que exterminar al pueblo judío. Y hay fotos de un judío que es un pulpo y lo hacen así todo feo, robándole a los palestinos. Y claramente en sus libros dicen exterminar a todos los judíos. Es algo que se le meten en la ideología a los niños desde que son muy chicos. Y esa es la razón por la que hay soldados de ellos de 12, 13 y 14 años también. Que yo he visto con mis ojos cuando estuve en Gaza. Chavito, no te puedo decir de qué edad, pero 13, 14 años con la arma y disparando. Puede ser que a lo mejor quiero ser el abogado del diablo un poquito. ¿No será posible que a lo mejor solamente en esa primaria o en esa escuela que viste había ese tipo de libros, pero a lo mejor en general en la población no se transmite ese tipo de ideología? Ya, voy a seguir platicando. Estuve también en otra escuela, una pegada, y lo mismo. Y más fuera de los libros, encontramos armamento en las escuelas, encontramos túneles en las escuelas, y no solo en las escuelas, en los hospitales igual. Entonces, a mí me cuesta trabajo decir que hay gente ahí inocente. Yo lo que sí podría decir es que les meten algo a la cabeza desde muy chicos y por eso hacen lo que hacen. No voy a decir que está bien lo que hacen, está mal lo que hacen, pero podría ser que la razón no sea por un odio que tiene un bebé de 2 años y lo hace por odio que tiene dentro, sino por lo que les enseñan desde muy chicos. Me gustaría dirigirme un poquito aquí a nuestros queridos oyentes, que tienen que entender un poquito la complejidad que hay detrás justamente de este conflicto, y por eso estoy aquí trayendo a uno de los reservistas y un soldado de las brigadas más importantes del ejército israelí, porque justamente de afuera vemos este conflicto y pensamos en una guerra común y corriente como cualquier otra guerra, y a lo mejor no es tan sencillo. A lo mejor estamos hablando de un nivel de involucramiento por parte de la población civil mucho más elevado de lo que creemos. Y eso me lleva también a una de las preguntas que te quería hacer. Se menciona por parte del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza que son Hamas, que son terroristas. Pero se menciona que por ahora los datos de los muertos que han tenido, que ellos registran, son más o menos 60,000 muertos. Ellos dicen que 20,000, 30,000 son niños y menores de 18 años y que también son mujeres. Cuando tú me dices que a ti te tocó ver niños de 13, de 12 años, me imagino, bueno, no lo has mencionado, pero te voy a preguntar, si a lo mejor vieron también mujeres que están involucradas de alguna manera. ¿Qué opinas de estos números que se dicen que Israel está atacando demasiado a menores de edad, pero cuando realmente hay un tema de terroristas de menores de edad? Sí. Primero que todo, yo no creo en los números que ellos dicen. No. No creo que son números reales.
Es como ellos dicen que son 2 millones y cacho de gente para recibir más comida y es una mentira porque los números de Israel son menos. Entonces sería el primer punto. Sus números no los creo mucho. Y en el punto sí, puede ser que muchos niños de los muertos son terroristas. Y duele que sean niños, pero por otro lado son terroristas. Y si no los matas tú, ellos te van a matar a ti. ¿Te ha tocado ver, dices, te ha tocado ver a ti niños de 12, 13 años, no te diferencia su edad, más o menos de esa edad que salen con armas? ¿Te ha tocado verlos disparar a ellos también? Sí. Y este es un tema que a mí me rompe el corazón porque ¿cómo lidias con interactuar con un menor de edad cuando tú sabes qué es lo que tú hacías cuando eras menor de edad, cuando tú tenías 12 años, 13 años, preparando para la bar mitzvah, preparando para un evento de maduración, etcétera? Y al mismo tiempo estás entrando a un lugar donde tienes niños tan metidos en un tema de terrorismo. O sea, ¿cómo se maneja esta dualidad de verlo como niño, pero también verlo como terrorista al mismo tiempo? Sí. Mira, cuando estás en el ejército, el cerebro no se pone a pensar mucho, es niño o no es niño. Al final lo que a uno le importa es alguien que me viene a matar, alguien que quiere exterminarme a mí, a mi pueblo, y a mis hijos, y a toda mi gente querida. El cerebro no se pone a pensar, es niño o adulto. Alguien se acerca con arma, te dispara, le disparas. No hay mucho pensamiento. A los niños que se ven más inocentes, ahí sí te entra un poco más el remordimiento y pensar qué es lo que les pasa por la cabeza y cómo viven. Pero alguien que viene con un arma no entra el factor de pensar qué es lo que piensa él o yo. Mencionamos antes que también te tocó ver túneles Estos túneles, ¿cuál es la función de estos túneles? Hay 3 tipos de túneles. Unos son para ir de un lugar a otro. Otros son armamento, para guardar armamento como unos búnkers. Y otros son para que Israel se tarde tiempo y esté explotando. Que no tiene nada. Solo eso. No tiene función uno. Así no hay hoyos que tienen hoyo y no hay pago. Ahora, ¿hay alguna función completamente civil separada de la misión de los terroristas de Hamas? ¿O todos los túneles tienen algún tipo de función para algo relacionado con terrorismo? Todo lo que yo vi tienen algo que ver con terrorismo. Si es guardar armamento, si es moverse de un lugar para otro, para los terroristas. Muchas veces me tocó ver salir del túnel, sacan la pistola, disparan, se mueven para otro túnel, sacan la pistola, disparan, y así tienen miles y miles de túneles. Yo con mis ojos vi más de 100 túneles. El nivel, wow. Yo vi un dato que decían que la infraestructura de túneles subterráneos en la Franja de Gaza es una de las más largas de todo el mundo. O sea, el sistema de túneles internos en este pedacito tan pequeño que tienen es enorme. Tú viste más de 100 túneles y siguen descubriendo túneles mientras hablamos. Sí. Los túneles ya, en un principio de la guerra, el ejército iba y explotaba los túneles. Después ya no. No puedes explotar todos, no puedes checarlos todos. Yo me acuerdo estuve en Israel más o menos 7, 8 meses después del atentado, después de la guerra el comienzo de la guerra. Y se platicaba, se rumoreaba, no sé si es verdad o no, pero se rumoreaba que Israel estaba pensando en alguna forma para poder lograr llenar esos túneles de agua o de algún tipo de material para acabar con estos terroristas de esta manera. Es verdad que se trató de implementar ese tipo de cosas. ¿Funcionó o no funcionó? Yo nunca me tocó ver eso. Sí escuché también así rumores y en las noticias, pero no me tocó ver algo así. Ahora voy a regresar a este tema, pero me gustaría tocar un poquito el tema de familia otra vez. Porque al mismo tiempo que todo esto está sucediendo, tú estás casado, tienes familia, tienes papás, tienes amigos. ¿Cómo manejas toda esta parte de vida personal, social, familiar? Y al mismo tiempo estando tan joven, listo para entregar tu vida por el Estado de Israel. Sí. Es difícil, complicado. Cada uno de las personas que tocabas es otro mundo. Amigos, yo perdí 5 o 6 amigos cercanos. Y hoy en día yo te puedo decir que yo voy a un entierro de un amigo cercano y ya no sientes nada. Ya no sientes nada. De tantas cosas que uno ve, tantas cosas que uno vio y todo ya es realidad. Sí, se pierde la sensibilidad entre por un lado, sale por el otro, es un tema complicado que está conmigo en el día a día, en mis pensamientos.
Eh, Familia también, yo fui papá a la mitad de todo este caos que tenemos. Y es difícil, es complicado llevar. En un principio salía a mi casa cada 2, 3 semanas. Después ya era un poco más, pero es muy difícil. Y algo que yo le digo a mi hermano, ahorita está en la misma brigada que yo, se metió. Me dice, está un poco difícil, no sé qué hacer, me quedo, me salgo. Y se lo digo a él y a todas las personas. Que en esta vida uno tiene que tener un porqué. Cuando tú tienes un porqué, todo es posible y, y tienes que tener la meta y hacer. Y yo tengo mi porqué, por qué estoy aquí y por qué estoy dispuesto a sacrificar mi familia, mis amigos, mi vida. Estoy dispuesto a darla por el pueblo de Israel, porque tengo un porqué fuerte. Eh, y cuando uno tiene un porqué, no importa en qué temas, en lo que sea, un porqué fuerte y sabe por qué hace las cosas, uno está dispuesto a dar todo. ¿Sientes a la juventud de Israel igual de segura en su porqué en general, pero en particular en esta guerra después de ya tanto tiempo de guerra? Sí, muy, pero como todo en la vida va bajando. Es un high increíble al principio y está padre de estar cuidando al país y dar todo, pero cada vez es más difícil. Le vuelven a llamar después de 3 meses y es todavía más difícil. Y después de otros 3 meses otra vez. Uno Se pierde la inspiración un poquito, ¿no? un poquito, pero uno tiene la tarea de cada uno, es saber por qué lo estás haciendo. Porque es más cómodo para mí decir, ya no quiero ir, me quedo en mi casa con mi esposa, mi hija, mis papás. Eh, Quiero regresar a esta parte, eh, bueno, antes de la población. ¿Crees que hay un trauma nacional, eh, tanto a la población en general y a la juventud, con tanto tiempo enfocado en guerra y enfocado en misiles y enfocado en ese tipo de cosas? ¿O la gente en Israel sigue fuerte? ¿Cómo lo ves tú? a la gente de Israel, a la persona que nace en Israel le dicen en hebreo tzabar. Tzabar en español sería como una tuna, que tiene picos por fuera y por dentro es muy dulce. El israelí es así, por fuera es muy, muy duro. Ya estamos acostumbrados a recibir, no es la primera guerra, no es la primera vez que mueren esta cantidad de personas. Entonces, por un lado te digo, pasa, ya no se siente el trauma en las calles ya, pero por otro lado, mucha gente perdió amigos, hermanos, familiares. Y estoy seguro que es algo que todavía va a tener tiempo para ver el trauma de lo que pasó aquí, lo que nos Si no me va a poder sanar todo este proceso. poder sanar. Yo creo que la gente todavía no entró en el trauma porque están como tratando de decir ya pasó, todo bien. Y si me preguntas a mí, yo estoy en el mí, digo que todavía va a llegar el trauma, el tiempo de curación. Claro. A mí me gustaría tocar uno de los temas. Yo sigo mucho esta guerra, bueno, soy judío y tengo un cariño muy especial por el Estado de Israel. No sirvo en el ejército. Considero que cualquier persona que sirve en el ejército es admirable. Me preguntan si mis hijos estudiaran en Israel, yo sería un padre súper orgulloso que mis hijos estén como soldados en Israel. Pero veo mucho en las noticias eh, que supuestamente, y me gustaría ver si a lo mejor tú lo viviste, que soldados israelíes reciben órdenes o por ellos mismos de dispararle a gente inocente en el sentido que no vienen armados, gente que no presenta ningún tipo de riesgo, y principalmente niños, porque uno de ellos se llama Piers Morgan, que tiene un canal de, no sé, 4 o 5 millones de seguidores en YouTube, y él dice que han habido reportajes de soldados israelíes que por francotiradores le han disparado a niños menores de edad, que no eran en lo absoluto riesgo, que no... Dijo, lo hacían o por deporte o solamente para matarlos o que reciben esas órdenes. ¿Tú viste ese tipo de conducta por parte del ejército? No, para nada. Yo le digo a ese Rick, no sé cómo se llama, que me enseñe dónde vio eso, que me enseñe el reporte, porque yo te puedo decir que más, yo estoy en el ejército, yo no lo vi, y tengo amigos en otras brigadas, tengo amigos en casi cada una de las brigadas, y todos platicamos lo mismo. El ejército de Israel es un ejército muy ordenado. No hay un general que vaya a decir maten a un niño. Primero que todo porque no es algo bueno, no es algo que se debe de hacer. Segundo de todo porque no le va a hacer bien al país. Sería algo muy, muy tonto hacer eso. Pero a lo mejor, otra vez soy el abogado del diablo, a lo mejor el
el rencor, el enojo que traen, o después de tanto tiempo de guerra, lleva a que algunos soldados tomen ese tipo de conducta. Yo te puedo decir que yo no vi eso. Yo no creo que un soldado israelí, judío, podría hacer eso. Yo tuve el enojo, yo vi cuerpos de soldados, vi cuerpos de civiles, sentí el enojo como no te lo puedes imaginar. Pero un judío, soldado del país de Israel, no va a hacer eso. No va a ser. Ni aunque se lo ordene a alguien o no se lo ordene a alguien. Yo te puedo decir en primera voz que muchas veces me tocó que estaban niños, mujeres acercándose, y uno no sabe si están armados o no. Porque estás y te llega una mujer súper cubierta y no sabes, de repente puedes sacar el kalach y empezar a dispararte, y todos los generales dicen, no se dispara. No se dispara. Si ya se está acercando al lugar que ellos saben que no se pueden acercar, a la línea que se les ordenó que no pueden pasarla, ahí se les dispara. Y ha tocado ¿Se dispara directo para matar o se dispara para neutralizar? para neutralizar abajo de la rodilla. Y me ha tocado veces que yo vi que se disparó y si era una mujer que tenía un talacho abajo del vestido. Entonces, y llegamos al punto que estábamos hablando antes. Si alguien viene a matarte, tú lo tienes que matar antes. Ellos saben que no pueden pasar esa línea. Alguien la pasó, él está afectando mi seguridad. Entonces yo no estoy dispuesto a morir para salvar a un niño que no sé si es alguien que tiene intenciones buenas o malas. Ellos tienen muy claro, se les reparten papeles, en aviones los tiran, con micrófonos, todos saben dónde pueden pasar y dónde no. Y si alguien se acerca y está afectando mi seguridad, sin ningún remordimiento, se le vista. Tu seguridad, tu vida va antes. Mi vida va antes que la de una persona que me se acerca a un lugar de no puedo. Algo muy extraño de esta guerra para mí, que he estado haciendo mi investigación, creo que es una de las guerras, o la única o de las pocas guerras en la historia, donde se le exige a uno de los dos países tener que mantener la parte de alimentación de la población civil del otro país. Cuando Estados Unidos cuando los aliados estaban en la guerra contra los nazis, en ningún momento habían estos aviones que pasaban por Alemania, por Frankfurt, o por Berlín, o por algún lugar, para mandarles comida, para mandarles todas las necesidades que ellos tienen. Y se acusa, o se dice que Israel mismo no da, que tienen estas estrategias para limitar la comida, que Israel no da alimentación suficiente. Número uno, no entiendo por qué un país en guerra tiene que alimentar al otro país, no entiendo eso. Pero asumiendo que por X o Y motivo que no entiendo, ¿tú has visto que Israel de verdad busca la forma de poder matar a la gente por medio de negarles la comida? No, yo he visto que jamás los terroristas son los que están afectando al pueblo. He visto cómo llegan camiones y camiones y camiones con comida, los ponen en un punto y los terroristas de Hamas se apropian de toda la comida y por eso hay niños que tienen hambre y se están muriendo de hambre. ¿Por la culpa de quién es? ¿De nosotros que les estamos dando comida o de Hamas? El mundo voltea a ver a Israel y dice, Israel no le está dando comida. Yo con mis ojos he visto, no una y no 10 veces, los camiones entrar, se les pone en un lugar y se les dice, ahí está la comida, vengan, coman. Y eso es lo que pasa en un principio, que llegaban y se conquistaban. Y ahorita algo irónico es que nosotros tenemos que cubrirlos para que su propia gente de Hamas no les quite toda la comida. Y uno ahí se está arriesgando también su vida. Yo leí que a veces, porque salieron las noticias que Israel de repente disparó a gente que estaba formada por alimentos. Yo vi la gente que defendía a Israel, decía que había gente de Hamas infiltrada en esas líneas también y disparan de esos lugares justamente para generar ese tipo de daño. Y pronto si tú lo viviste, o sea, tú viste este nivel de involucramiento de Hamas en la población civil también. Sí. Sí, llegaban los camiones y Hamas iba directo a tratar de apropiarse de toda la comida. ¿Por qué? ¿Qué ganan con eso? Tener comida no se puede de túneles. Ellos piensan en el día de mañana que Israel entre otra vez muy fuerte y tengan que estar abajo de los túneles. Entonces dicen, vamos a agarrar comida y meterla y el segundo punto la vende. Hay un mercado negro en la franja de Gaza de comida. Impresionante. Para tener dinero, para que puedan tener más armamento y más túneles. Impresionante. Yo tengo aquí un libro de un embajador, se llamaba el ex embajador de
de la presidencia americana pasada, del 2016 al 2020, con Trump, David Friedman, él era embajador americano hacia Israel. Este libro se llama One Jewish State. Y tiene que ver con esta gran polémica sobre qué hacer en la Franja de Gaza el día de mañana. Porque, por un lado, yo no sé cuánto es la población civil en la Franja de Gaza. Sí es verdad que se dice más de 2 millones de habitantes. Tú dices que no, son números reales. Pero hay mucha gente, hay mucha gente en la Franja de Gaza. Como bien mencionas, hay un nivel de adoctrinamiento, de odio, que se educa desde infantes, desde niños. Algunos buscan que Israel eventualmente se convierta en two states, dos diferentes estados, un estado para los palestinos, ya sea que incluya solo la Franja de Gaza, Franja de Gaza y Cisjordania. El término que usan, que a mí no me gusta nada, pero dicen los territorios ocupados. No territorios ocupados, son territorios que Israel ganó la guerra. Y el embajador decía que no lo ve viable. Él decía que después de haber vivido lo que él ha visto ahí, él no ve viable que se pueda tener 2 estados. Tiene que haber solamente un estado. Y él no sabe qué hacer. No transmite una buena solución para la Franja de Gaza, porque tienes demasiados habitantes. Y los corres, los mandas a otro país, los integras con los ciudadanos israelíes con todo este riesgo que pueda haber. ¿Cómo ves tú el futuro de Israel, en particular relacionado con esta parte geográfica de la Franja de Gaza? Sí. En mi opinión, lo que debería de pasar, lo que es más lógico que tiene que ser, es que sus hermanos de Siria, de Líbano, de Turquía, cualquier país árabe, musulmán, agarre y se lleve a una parte de ellos. ¿Por qué? Porque no se puede vivir con ellos. Ahorita nosotros estamos viviendo el problema con Gaza. Pero si me preguntas a mí cuál va a ser la guerra final, no va a ser allá. Y no va a ser en el norte. Va a ser dentro de Israel. ¿Crees que eso, en caso de dejarlos, dices? También si no los dejamos, nosotros tenemos yo lo veo como un problema muy grande que vivimos con los musulmanes de Judea y Samara, de Judá y Shomrón. Es un problema muy grande, porque ahí tienen una cantidad de armas. A mí me tocó estar en el servicio en varios poblados, en Shem, en Hebrón, tiene una cantidad de armas, y ellos te odian no menos que los gazatís. Y un día te van a parar, y te van a atacar. Y la diferencia es que no te van a atacar desde el sur o desde el norte. Te van a atacar, toda esa verja es muy cerca del centro y abarca una cantidad muy grande. Y esa es la razón por la que yo no haría esto mismo con los gazatí, porque si no vas a tener el mismo problema aquí. Yo creo que a los gazatís, al pueblo de Gaza, ya se les dio más de una oportunidad que demuestren que quieren ser unos vecinos, porque no digo que sean parte de nosotros, unos vecinos que se pueda vivir con ellos. Por ejemplo, te puedo traer ejemplo de países como Egipto, que hubo guerras con ellos, pero hubo un alto al fuego, una paz que se ha respetado. Entonces yo sí quiero vivir con un vecino que no somos amigos, pero estamos bien. Y los gazatíes ya han demostrado una vez tras otra que no se puede vivir con ellos. Y aún de que no hubieran demostrado una vez tras otra, después de lo que hicieron el 7 de octubre, que muchas cosas se vieron en las noticias, en la televisión, porque fue 10 veces peor de lo que se vio. Yo no quiero vivir con nadie así, y yo creo que nadie en el mundo, ni un país en el mundo, que esté sanamente en su juicio, quisiera tener un vecino así. Hace poco tiempo vi que el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró apenitas, que no recuerdo si ya reconoce o va a reconocer un estado palestino, y me gustó muchísimo un comentario que dijo, se llama Mike Huckabee, que es el embajador de Estados Unidos para Israel ahora, y él le dice a Macron en un tweet, lo dijo en vivo, dijo, qué bueno que no ha dicho dónde es ese estado palestino, porque a lo mejor en la Riviera Francesa, a lo mejor puede designar un espacio para esta gente. Y parte de lo que tú dices, creo yo, es que ningún país los quiere, y parte del motivo que no los quieren es por los radicales que son, y por el riesgo que son, y por algún motivo se le exige que Israel son los que tienen que aceptar a esta gente. Sí.
Yo te puedo decir que yo estuve en otros países, no solo en Gaza, en Siria, y hablé con ciudadanos ahí, nadie los quiere. Nadie los quiere tener cerca. ¿Por qué Egipto, cuando se estaba hablando que Estados Unidos los iba a mandar, pusieron miles de tanques para que no los vayan a meter? ¿Por qué si nadie los quiere, y ellos no le hicieron nada a Egipto y a Siria y a otros países? ¿Por qué que ellos me afectaron, me mataron ciudadanos, me hicieron mil cosas? ¿Por qué yo los tengo como vecinos? Es ilógico. El argumento, otra vez como abogado del diablo, sería, ya desde el 2005 Ariel Sharon les entregó ese lugar, ya les pertenece a ellos, y correrlos sería incorrecto. Es el lugar que le entregó el propio Estado de Israel. Sí, este argumento lo escucho, pero en cada guerra se conquistan otras cosas y las cosas cambian. Cuando Ariel Sharon dijo esto, no había pasado la masacre que hicieron el 7 de octubre. Es como las leyes de cada país, alguien que mata, o lo mandan a la cárcel toda la vida, o lo mandan a matar. No estoy diciendo que los tienen que matar, pero ¿por qué que viva yo con ellos? Claro. Ahora, ¿qué dices tú? ¿Cómo? Yo en mi podcast, cuando he hablado del tema de Israel, yo hablo de tres diferentes grupos. Yo hablo de terroristas, hablo de la población civil y hablo de simpatizantes de los terroristas. Porque creo que sí es una categoría diferente. Creo que es gente que no va a hacer el acto terrorista, no va a matar, pero sí va a hacer todo antes de matar. Va a ayudar, les va a dar casa, alojamiento, les va a dar comida, les va a dar todo lo necesario. Y quieren eso, pero no ahora agarrar la pistola para matar. Por eso los separan en tres categorías. Lo que yo digo es, a los terroristas un trato, con los simpatizantes no negocio. Y la pregunta es, ¿cuántos completamente inocentes hay? Porque a mí me gustaría pensar que si yo hubiese nacido en la Franja de Gaza, es muy posible que odiaría al Estado de Israel y por todo el nivel de odio que se promueve en la infancia. ¿Ubicas o, más que ubicas, qué sugieres tú para este porcentaje, si crees que hay, a lo mejor no, pero si crees que hay, de ciudadanos, sean niños o sean mayores, que de verdad no quisieran estar ahí, que de verdad no quieren eso, que de verdad quisieran irse a otro país para empezar su vida con valores mucho más occidentales, quitándose toda esta represión que ellos tienen, esta opresión que ellos tienen? ¿Qué esa gente, qué hacemos con ellos? Mira, yo te pregunto, ¿cómo sabes quiénes tú los separas en tres grupos? ¿Y yo cómo puedo estar seguro quién es de cada grupo? No puedo estar seguro, pero lo que yo creo es, quisiera pensar que un niño de 2 años todavía no ha pasado por suficiente adoctrinamiento como para realmente definir que este niño va a odiar a alguien. Me gustaría pensar eso. Niños recién nacidos. Tienes razón, no sé cómo haría la distinción, pero me imagino que habrá gente. Yo, yo estaba pensando cuando Trump sacó esta idea de sacarlos de ahí, tirar todo el lugar y construir ahí su propio lugar en el Medio Oriente. Yo estaba pensando justamente cómo haces esta separación, y a lo mejor habrán adultos que ven tanta destrucción, tanto vivir con bombas, vivir con amenaza, vivir con dolor, con muerte, etcétera. Mejor empezar una vida sana en algún lugar. Ahora, entiendo que hay una dificultad en la distinción, pero asumiendo que se podría ver alguna forma, ¿qué se hace con esta gente que sufre así nada más por culpa de la mayoría? Yo estoy seguro que hoy en día hay mucha gente que ya está en contra de Hamas, pero es por convivencia pop. Cuando Hamas hizo el 7 de octubre y la gente estuvo festejando, ahí eran parte de Hamas. Apoyaban a Hamas, no sé si activamente eran parte. Pensaba que iba a ganar. Pensaban que ya ganaron, wow, dulces, fuegos artificiales, ya ganamos. Y ahorita que están sufriendo porque se buscaron eso, ahorita ya no soy parte de Hamas. Yo, perdón, pero alguien así tampoco lo quiero como vecino. Alguien que me di que festejó la muerte de niños, la muerte de civiles, que lo festejó y que luego me viene y me dice, yo ya odio a Hamas después de 2 años que está sufriendo. Perdón, pero no recibo su disculpa. Que se vaya de ahí. Yo quiero vivir en un país seguro. Es lo único que queremos como el pueblo judío. No estamos amenazando, no queremos atacar a nadie, no queremos conquistar. Por mí, que tirar Gaza y que no vivamos ahí, no es por conquista, no es para vivir ahí. Pues no quiero tener riesgo de un vecino que me pueda atacar. Es como tener un perro peligroso que te puede morder en cada momento. Yo no quiero que me muero. Prefiero alejado. Y si ahorita me preguntarías, pero puede ser que ahí hubo gente que no apoyó tampoco el 7 de octubre. Si es que se podría hacer la diferencia y saber quiénes de verdad no apoyaron y quiénes estaban en contra de Hamas desde un principio y quién no me odia, no tengo problema en vivir con los...
Igual que ese es un dato que la gente no sabe, pero es curioso, en Israel tienes más de 1 millón, no sé cuál es el dato exacto, pero 1 o 2 millones de israelíes, árabes israelíes. A mí me tocó cubrir con uno de ellos cuando estaba estudiando para ser paramédico. Me tocó cubrir con árabe israelí. Y dentro de todo, la verdad, dentro de todo, la llevábamos muy bien. O sea, compartíamos juntos, platicábamos juntos, cubríamos juntos, teníamos una buena amistad. Y a lo mejor ese es el tipo de gente, no sé, a lo mejor ese es el tipo de gente que si realmente están dispuestos a ser ciudadanos israelíes, a ser parte de, a realmente apoyar al Estado, a lo mejor ese tipo de gente sí, pero gente que tiene esta amenaza de riesgo, la verdad no, ¿por qué necesidad de estar con ellos en el Estado? ¿Crees que la gente en Judea y Shomron, en Judea y Samaria, son gente menos radicales que los desatíes? No. Esa va a ser la guerra final del pueblo judío, y no solo de Yehuda y Shomron, de Judá y Samar. Los que viven dentro de Israel. Ayer vi un video de la universidad, una de final de la carrera. Gente árabe vino a apoyar a sus familias. Suena el himno de Israel y escupiendo al piso, gritando. ¿Es un vecino que quiero? Tampoco. Tampoco. Esto es algo que lo vi en otro tema, mucho menos polémico, en Estados Unidos, con toda la gente ilegal que entra a Estados Unidos, o inclusive gente que entró legalmente a Estados Unidos, pero detesta el país. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de tenerlos ahí? Si entras de manera ilegal, para afuera, y si entras de manera legal, pero estás como cometiendo terrorismo, estás buscando dañar lo que representa Estados Unidos, no tienen por qué alojarte, no tienen por qué ser un país que abre las puertas para todo el mundo. Lo mismo con Israel. Pero por algún motivo el mundo no lo ve así. El mundo lo ve diferente cuando se trata en el caso de Israel. ¿Por qué es eso? Yo creo que porque el mundo ve a Israel como un país donde viven dos pueblos. La realidad no es esa. La realidad es que hay un pueblo que vive en ese país, y por nuestro buen corazón cuando conquistamos Israel no los corrimos. Por nuestro buen corazón, porque cuando un país llega al otro y lo conquista, puede sacarlo. Y yo tampoco lo veo como una conquista, porque es nuestra tierra prometida y es algo que es nuestro desde hace miles y miles de años. Pero yo creo que el mundo lo ve como que es un país donde viven dos pueblos y ellos son iguales a nosotros. Y no tengo problema, yo no vengo a decir que los árabes no son iguales a nosotros, sí son iguales a nosotros. La persona que quiera respetar las leyes del país, porque hay solo un país. Hasta el día de hoy no hay Palestina, no existe Palestina. Hay un país. El árabe que quiera respetar las leyes de Israel, respetar todo lo que está escrito, está bienvenido. No tengo ningún problema, como tampoco tengo problema que llegue un ruso, o uno mexicano, o uno de Etiopía. El que quiera vivir aquí bien, en paz, está bienvenido. Pero el que no, que se vaya. ¿Qué son? Me gustaría ir cerrando con esos temas. ¿Qué son 2 o 3 conceptos que crees que las noticias se transmiten acerca de este conflicto de manera muy equivocada, que no tiene nada que ver con la realidad que vive Israel? Diría en general, o relacionado con la guerra que está viviendo Israel ahora. Yo creo que el primero y el más polémico que está ahorita es sobre la comida, ¿verdad? Que dicen que lo estamos matando de hambre. Como muy bien dijiste, primero que todo no es nuestra responsabilidad darles, ya lo estamos haciendo. Ahorita nuestra responsabilidad está en cuidar la comida, que su propio pueblo no le robe, también lo estamos haciendo. Y después de todo lo que hacemos nos siguen culpando de que no les damos comida. Y eso es algo erróneo, que todo el que venga a decir que los estamos matando de hambre, que traiga pruebas. Todo el que esté diciendo que matamos a niños inocentes y mujeres inocentes que no hicieron nada, está equivocado, que traigan pruebas. Porque yo vi con mis ojos tanto el tema de la comida como el tema de que estamos matando y maltratando inocentes. Es mentira. No hay nada de verdad en eso. Puede ser que te traigan fotos de un niño que se ve muy flaco, así. Puede ser que sí es verdad. Pero no es ni la responsabilidad. Ya le estoy dando comida, ya estoy cuidando. Si sigues sin recibir la comida es por los terroristas que viven con él. Sobre ese punto, acabo de leer en las noticias algo me molestó, me enojó muchísimo. Uno de los niños, había una imagen de una mamá con un niño puros huesos. El niño eran puros huesos, súper malnutrido. Y en las noticias salió en un periódico italiano. Me estoy hablando del nombre ahora, pero en el canal ahí les ponemos la foto esta del periódico y del periódico este. Y decía
era como que la imagen para que veas cómo Israel les está negando la comida y la situación en la que se encuentra. Lo que a mí me llamó la atención dos cosas. Número uno, la mamá se veía bastante bien. El niño, la mamá está bastante bien. Entonces me gustaría pensar que si de verdad hay malnutrición, lo verías en la familia en general. Pero el segundo tema es que había otra foto de meses antes de la mamá con ese hijo, también súper en huesos, o sea, muy malnutrido. Pero al ladito de él había otro hijo de la familia que se veía muy bien. Y lo que pasa es que era un caso de un niño que tiene un tema de salud genético y que está sufriendo de malnutrición general, pero como ahora está la guerra, aprovecharon la imagen y agarraron solamente la que aparecen la mamá y el hijo y no la que aparece el hermano, que se ve en perfectas condiciones, para decir, y ya después que lo publican una vez, nadie hace la corrección. Nadie le importa cambiar y dice, no, cometimos un error para nada. Y creo que es un tema muy importante. La gente piensa que Israel está quitándoles la comida, se está preocupando por la comida, se está preocupando, como tú dices, por defender a ellos de su propia gente, de su propio gobierno. Y es un buen punto, algo que debemos de cambiar nosotros en la idea. ¿Qué es otra idea que crees que las noticias transmiten de manera equivocada, que la percepción de la gente está equivocada? ¿Qué crees tú que es una segunda idea? La segunda idea, regresando también a lo que platicamos, de que la mayoría de la gente en Gaza son inocentes. Yo estuve ahí 4 meses con mis ojos, vi cuartos de niños con armamento, vi hospitales con armamento, vi escuelas que les enseñan todo lo que ya te platicaba. La mayoría no son inocentes. La mayoría estuvo feliz de lo que pasó el 7 de octubre y eso ya no es ser inocente. Eso ya no es ser inocente. Hubo un estudio que te decía al principio, salió en diciembre, se llamaba el estudio de algo Harris. Era un estudio de Harvard, si no me equivoco, que era 75, 80, 85% de la población civil que estaba a favor de todo cometido jamás el 7 de octubre. ¿Te sorprende ese número o no? No. Yo creo que ese está cerca de lo real. Y en las noticias, yo no veo muchas noticias, no odio ver noticias, bien, y si no, prefiero ver lo que ven mis ojos y ya. No me creo eso que dicen que la mayoría son inocentes y que pobrecitos, la mayoría festejó, la mayoría, si podría exterminarnos con un botón, lo haría. Eso estoy dispuesto a poner todo el dinero que tengo en el mundo, que un 90% de la población de Gaza se podría apretar un botón y exterminarnos, lo haría. Wow. Me gustaría terminar con una última pregunta aquí para nuestro queridísimo soldado Dani. Si pudieras compartir una cosa para todos nuestros oyentes relacionado con lo que te ha tocado vivir a ti como ciudadano israelí, como soldado israelí, como reservista israelí, ¿qué sería algo que nos compartirías como mensaje de cierre? Lo que les compartiría sería los primeros días después del 7 de octubre. Los pensamientos que te pasan por la cabeza en esos momentos. Escribes una carta de despedida. Estás pensando en la vida, tipo, es una ruleta que no sabes si vas a vivir o morir. Y son momentos de mucho pensamiento, momentos muy especiales y están dentro de mí. Y lo que puedo decir que me ayudó para afrontar esos primeros días que fueron muy duros, de cosas muy duras que vi, fue el pueblo de Israel. Los mensajes de la gente y gente que nos traía comida y nos traía cigarros y nos traía steak, nos trajeron, no tienes una idea de cosas, y todavía había terroristas dentro y aún así nos llegaban cosas y cosas y cosas, y el apoyo de todo el pueblo, y cuando sientes que todo el pueblo está unido y te acuerdas del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque si no hay por qué, no tiene sentido. O sea, ¿por qué quiero de mi vida? No tiene ningún sentido en el mundo hacer lo que, no solo yo, lo que miles de reservistas y miles de soldados lo hicieron. No hay ninguna explicación por qué hacerlo. La única explicación es que el pueblo yehudí, el pueblo judío, tiene un porqué muy fuerte. Y estamos muy juntos, también fuera de Israel. Y es un pueblo que es como hermanos. Y esas cosas son las que te dan el drive, las ganas de seguir, que sabes que no estás solo, que todos estamos en el mismo barco,
y que no importa lo que pase también en los momentos más duros que esté el pueblo, siempre nos vamos a levantar y estar más fuertes. Y eso que va a pasar hasta todo lo que... Queridísimos oyentes, este es un mensaje directo y en vivo de un soldado de una de las brigadas más importantes de Israel, del ejército israelí, de un reservista que estuvo involucrado dentro de la Franja de Gaza. Y creo que este es un muy buen momento para reflexionar cómo nosotros filtramos esta información, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Porque el hecho, como va este famoso dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque una persona de manera elegante en las noticias te transmite información falsa, sigue siendo falsa, aunque te llame la atención o aunque quieras creerlo, sigue siendo falsa. Y creo que de lo más valioso que podemos agregar es el mismísimo experiencia de un soldado que venga, que nos platique, que nos comparta. Se me hace importantísimo clarificar que ninguna de estos elementos del diálogo, la conversación fue lo que es, fue la conversación para poder escuchar realmente qué es lo que opina nuestro querido soldado Dani. Y espero que sea al comienzo una trayectoria en búsqueda de la verdad, en búsqueda de acercarte a la verdad, porque de esto se trata este podcast. El podcast se trata de buscar verdades absolutas, y sí creo que una de las más desvirtuadas y más manipuladas y más sesgadas que me ha tocado a mí vivir es el manejo de cómo se percibe a Israel en cuanto a esta guerra. Y espero que esta entrevista haya sido algo que apoye mucho el proceso, esta trayectoria, esta forma de integrar la información que nosotros recibimos y poder realmente separar lo que es real, lo que es falso y lo que es completamente sesgos externos, intenciones, agendas, intereses externos que vienen a distorsionar nuestra mente. Dan, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias. Por favor, protégete a tu familia, y que siempre puedas seguir con ese ánimo, con esas ganas para atender al Estado de Israel. Muchas gracias.